Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Yo soy Eli Pandita, gracias por acompañarme en otro video. Hoy vamos a hablar del controversial caso del podcast del Manual de Supervivencia Escolar de NET, porque los tres actores principales decidieron abrir un canal de YouTube con formato podcast para hablar de la serie y de su experiencia como actores y demás, pero crear este canal ha dado pie a que se convierta en un caldo de cosas asquerosas y cuestionables que yo como adulto no entiendo por qué están publicando en una red pública y se están agarrando con un montón de personas. Yo no entiendo por qué están haciendo esto, pero vamos a ver el declive. Si les gusta este video, recuerden por favor suscribirse al canal, darle a la campanita para activar las notificaciones y por supuesto darle like al video y comentar porque el algoritmo de YouTube lo agradece un montón y así le sale el video recomendado a más gente. También les recomiendo seguirme a través de mis redes sociales que van a encontrar también en la descripción, donde posteo contenido de varias cosas, tanto de cultura pop y demás, como de cosplay, anime y demás, para que también podamos entablar una interacción por allá. Así que sin más, vamos a ver mi problema personal de Eli, mi problema con el podcast de El Manual de Supervivencia Escolar de NET. Muchísimas gracias. Es una camiseta, se las voy a mostrar antes de empezar. Es una camiseta de Hey Arnold, porque además lo voy a mencionar en el stream de hoy, por eso me la puse, porque estamos de tema Nickelodeon, ¿no? Disclaimer. A pesar de que hoy no vamos a tocar temas particularmente sensibles como identidad de género, como orientación sexual, como ese tipo de cosas, sí va a haber una pequeña mención, digamos, a temas sensibles sobre a menores. Es muy pequeño, no nos vamos a adentrar mucho en el tema, pero sí puede haber mención de estas cosas, así que si les molesta un poquito y los triggerea un poco el tema, están excusados de retirarse del stream y no pasa nada. Yo no estoy lanzando acusaciones tipo criminales, a pesar de que hoy no tenemos como una controversia tipo cometió un delito, hizo esto, hizo lo otro, y es este video, a diferencia de los demás, no es más mi opinión personal que otra cosa, y es como una posición que a mí me incomoda y que particularmente me he sentido incómoda con este tema. Quiero que a pesar de todas estas cosas sean respetuosos en el chat, ojito con las palabras que usan, ojito con los términos con los que se refieren a las personas de las que vamos a hablar el día de hoy. Estamos criticando unas conductas, estamos criticando unas posiciones. Esto no quiere decir que vamos a insultar a estas personas, porque se puede ser crítico siendo cortés, ¿vale? Entonces pues, y se puede ser bastante incisivo siendo cortés. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Si ustedes vieron Nickelodeon como show en algún punto en los años 2000, se toparon con este programa, especialmente si son de Latinoamérica, con este programa que se llama Manual de Supervivencia Escolar de NET. Es una propuesta particularmente distinta dentro de Nickelodeon. Si bien Nickelodeon se diferenciaba de otras cadenas como Disney, Nickelodeon en live action específicamente, aunque en animación también, tendía ya a ser muy irreverente, siendo para niños, ¿sí? Y dentro de los live action de Nickelodeon, que ya de por sí eran disruptivos, el manual de NET era aún más disruptivo. Esto no quiere decir que fuera más irreverente, que fuera más alocado, no sé qué, no, sino porque el formato y la forma en la que fue hecha la serie era una propuesta completamente diferente y ese fue su atractivo. Este programa fue creado por Scott Fellows y fue transmitido entre el 2004 y el 2007. Y este programa se caracteriza porque, a pesar de ser live action, es decir, con personas de carne y hueso como nosotros, utilizan un humor y un humor físico, digamos, muy característico de las comedias animadas. Entonces utilizan ciertos sonidos. Si se dan cuenta, los actores como que gesticulan un montón. Hay mucha comedia física, que se caen dentro de la basura, que usan dobles de trapo y se nota que es un muñeco de trapo, pero pues es que eso es lo gracioso. Ya de por sí el manual, digamos que tenía unas particularidades que ningún otro programa ha logrado evocar. Algo que tenía el manual de NET
porque el manual de Ned es bastante popular en Latinoamérica. El fandom latino es una cosa impresionante, y es que presentaba situaciones con las que uno se puede identificar, cómo manejar los chismes, cómo manejar los retos, cómo manejar a los profesores difíciles, y hay consejos que realmente uno en esa época, a mí me tocó ver el programa mientras yo estaba en la secundaria estudiando. Entonces había consejos que realmente sí servían, y es este tema de que la secundaria, sin importar tú en qué país estés, es una experiencia universal. En un mundo ideal donde todo el mundo va a estudiar, ojalá, todos los humanos tenemos que pasar por la secundaria, y eso es lo chévere. Eso es por un lado la razón de su popularidad, y la otra razón de su popularidad en Latinoamérica es su doblaje. El doblaje de Ned fue hecho en Chile, es muy bueno, es bastante bueno, y tiene las mismas voces de Sonic X y de Avatar, la leyenda de Aang. Las voces son muy buenas, de hecho los actores originales, especialmente Daniel Curtis-Lee, que es Cookie, les gusta mucho la labor del doblaje, y pues como que el tema de esas experiencias relatable, como que las podemos relacionar con nosotros mismos y que sean presentadas en español, nos conecta mucho con la historia. Por eso fue su auge en Latinoamérica. Con las series de Hollywood pasa algo, y es uno de los temas que critican mucho los actores, y es que tú puedes mantener los mismos precios, es decir, costos de producción, pago al personal, pago a los actores y demás. Tú puedes mantener los mismos precios durante 3 temporadas, como el mismo contrato. En la 4ª temporada tú tienes que renovar el contrato, y eso significa elevar los costos. ¿Qué pasó? Sabiendo esto, Scott Fellows escribió la historia de forma que en la 3ª temporada se terminó, y efectivamente, aunque ató varios cabos, algunos otros quedaron sueltos con la esperanza de hacer una 4ª temporada, pero nunca llegó. Estas son las razones por las que la serie solo tiene 3 temporadas y se terminó, y esa es la razón por la que no existe, porque Nickelodeon dijo: no quiero renovarles más contratos, no quiero pagarles más plata, se acabó esta vaina acá. Muy pocas series de Nickelodeon logran pasar la barrera de las 3 temporadas. No sé si se han dado cuenta que últimamente, sobre todo Nickelodeon, le ha estado dando luz verde a reboots, secuelas, películas conclusivas de varias franquicias de Nickelodeon. Pero a diferencia de iCarly, que tuvo toda una serie, y a diferencia de Zoey 101, que tuvo una película, a Ned no le han dado nada. No es que los actores o que los creadores o que quien sea no esté interesado en tener un producto secuela, porque sí hay el interés, pero Nickelodeon sencillamente ha dicho no. Y eso es lo que pasa. Pero este hecho es bastante importante, porque el hecho de que, a pesar de que Devon y Daniel, o sea Ned y Cookie, tengan un piloto para la serie que ellos quisieran hacer como secuela, y que esté involucrado Scott Fellows, a pesar de que esto exista, el hecho de que Nickelodeon no les dé luz verde para hacer una nueva temporada o lo que sea, es lo que dio inicio a este caldo de cultivo asqueroso, caldo del caos que estamos viendo actualmente. Resulta que, como muchas celebridades millennial, porque por alguna razón a los millennials nos gustan los podcasts, como muchos actores millennials, porque ellos no son los únicos, abrieron un canal de YouTube en formato de podcast. Y esto ocurrió el año pasado. Lo que quieren los actores, o lo que querían en un principio, era revisitar la serie, es decir, volver a ver los capítulos y llegar al podcast a discutirlo. Vamos a hablar del capítulo 1. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó? Sí, miren que cuando yo llegué a la audición pasó esto. Se me desamarró un zapato, entonces nos tocó hacer la escena de esta forma. Recuerdo que fulanito me estaba haciendo caras detrás de la cámara, entonces me costó un montón concentrarme para grabar, no sé qué. Unas anécdotas que hacen que una serie que ya uno recuerda con mucho cariño, pues se vuelva todavía más entrañable, porque conocer a las personas detrás de los personajes, detrás de la actuación y demás, es bonito y establece una conexión con la audiencia. Y pues hasta ahí, todo normal. Pero todos sabemos que si las cosas se hubieran quedado ahí, yo no estaría haciendo este stream y yo no estaría teniendo un problema con este podcast en particular. Ha pasado tanto, pero tanto en un año, que el problema está más allá de a Eli le incomoda, porque me empezó a incomodar bastante temprano el podcast, sino que ya escaló a incomodar a otras personas y no está bien. El cambio de tono del podcast. Como se pueden dar cuenta en la imagen que les estoy mostrando, el primer capítulo del podcast se llama Episodio 1, Primer Día, Manual de Supervivencia Escolar de Ned. Y
el video más reciente o uno de los videos más recientes, las estrellas de NET revelan sus experiencias psicodélicas más salvajes. What the hell? O sea, consumo de Drugs. Oh, hell no, man. y hay títulos peores y hay temas peores, pero es para que vean cómo fue el cambio de tono. ¿Se acuerdan que yo les dije que el tema del podcast era que ellos iban a ver la serie e iban a comentar respecto a este capítulo pasó esto, pasó lo otro? Y de los 54 capítulos que tiene la serie, 54 capítulos que tiene la serie, solo han discutido, ojito a esto, 13. De 54 capítulos en un año, solo 13. Y tienen como 60 capítulos de podcast. ¿Qué han estado hablando en 60 capítulos de podcast? Bullshit. Yo no estoy diciendo que ellos tengan que dedicarse única y exclusivamente a hablar de los capítulos y una vez lleguen al capítulo 54 no vuelven a hablar del tema. No, yo no estoy diciendo esto. Pero cuando un proyecto empieza e incluso cuando un proyecto se adapta, deben tener claras las líneas de contenido. Si ellos quieren hablar por ejemplo, de otras experiencias que han tenido, entonces vamos a hablar de la siguiente serie en la que actuó cada uno de los actores de NET, o de la siguiente película, o de la siguiente cosa que hayan hecho. Pero ellos nunca han sido consistentes con sus líneas de contenido. Y lo que pasa es que recurrieron a las controversias, a las cosas locas que le han pasado, justamente lo que dice Yue, para hacer clickbait. Para que los títulos sean incómodos, sean extravagantes, llamen la atención y tú hagas clic en el podcast y lo veas. Y cuando llegas al podcast, son 3 adultos gritándose uno encima del otro, no se entiende nada de lo que están hablando y los podcasts no tienen conclusión, no tienen un hilo conductor, no tienen un tema específico del que van a hablar, a diferencia de vamos a hablar del capítulo o vamos a hablar de esta experiencia o vamos a hablar de este actor. No la tienen. Simplemente hablan y hablan y hablan y hablan y cuando faltan 5 minutos, ¡ay sí! Hay que concluir el podcast. Y como son tan inteligentes, maravillosos ellos, dicen al final de cada podcast vamos a dar un consejo, como los que daba NET, vamos a dar un consejo, un tip de supervivencia para la gente que nos está viendo. Y los tips de supervivencia es como, recuerden no fumar mota cuando estén con su papá en la sala. Criminal offensive side eye. Les juro que ese es el tipo de consejos que están dando al final de cada episodio. Perdón, es que me altero. Y es que esta gente empezó hablando de la nostalgia de su show más exitoso y terminaron hablando de tener en el set, de qué tan adicto resultó cada uno porque los 3 han sido adictos al alcohol, a las drogas, a un montón de sustancias y ok. Yo entiendo, tal vez ustedes, tal vez yo, no sé, no somos nadie para juzgar, quizás alguno de nosotros ha consumido alguna sustancia recreativa. El alcohol es una sustancia recreativa. Si usted se ha ido a tomar unas birras con sus parceros, unas polas, unas chelas con sus amigos, usted ha consumido sustancias recreativas. Aquí nadie está exento. Pero lo que yo me refiero es, vale, quizás todos lo hemos hecho, pero ¿por qué esta gente lo está poniendo en una plataforma pública como un tema de conversación interesante para ganar vistas, donde sus fans que los recuerdan por una serie infantil los están viendo? ¿Cuál es la necesidad de relacionar Manual de Supervivencia Escolar de NET, que es una serie infantil para niños, con alcohol, unhinged? Y es que el tema es que el Manual de Supervivencia, en esencia, como les dije, era porque todos nos podíamos relacionar de alguna forma u otra con las situaciones que pasaban dentro de la serie. Ponerse a hablar de este tipo de temas tan controversiales va a sacar a mucha gente de la conversación. Y si lo que ellos quieren es tener público y tener gente y atraer a sus fans, no lo están haciendo bien. Es así de fácil. ¿Para qué cambian el tono de esta forma? Y ese es uno de mis problemas principales. ¿Para qué nos venden la idea de vamos a estar hablando de la serie, les vamos a hablar de nuestras experiencias, les vamos a hablar del detrás de cámaras, les vamos a hablar de todo lo que pasó en el manual, si nos están metiendo un relleno de 50 capítulos de podcast donde están hablando de sexo y alcohol? Yo no vine a conocer la vida sexual de Lindsay en un podcast. Yo no vine a esto. Yo vine porque me interesa el Manual de Supervivencia Escolar de NET. Y están usando a propósito el nombre de la serie para perpetuar que los fans lo sigan viendo. Y ya vamos a ver un ejemplo clarísimo de esto, porque ellos son conscientes.
En este mismo sentido, el tono de los episodios no solo cambió progresivamente, es decir, que cada vez tocan temas más controversiales y demás, sino que la forma en la que ellos tres hablan se volvió progresivamente peor. En los primeros capítulos eran súper divertidos, hacían apuntes extraños, claro que sí, el manual de supervivencia escolar era un programa raro, no malo, pero era un programa raro, y pues estaba bien, como que conservaba el mismo tono y demás, pero en la medida en la que el podcast comenzó a crecer y la gente empezó a comentar y a engancharse con ciertas cosas, cada vez se pusieron más cringe, empezaron a hablar de temas más incómodos y de cosas más oscuras y de cosas, es como, a mí no me interesa saber si a ti te gusta un condón con textura o no, en serio no me interesa, en serio no me interesa. Y ellos utilizan ciertos términos y ciertas formas para esquivar la reglamentación de YouTube, obviamente, pero pues aún así lo siguen haciendo y es incómodo y da pena ajena. A mí no me interesa saber qué tan grande hables la boca para comerte un sándwich, realmente a mí no me interesa. Es un tema incómodo, es un tema que me da pena ajena, es asqueroso. Y esto es algo que yo no les puedo hacer entender con pruebas y me van a tener que tomar la palabra, porque para poder probar que cada vez su lenguaje se hace más morboso y más cochino y más... Tendríamos que sentarnos a ver uno a uno los más de 50 episodios de podcast que tienen y pues claramente no tenemos el tiempo de ver 56 capítulos de 40 minutos para que entiendan la evolución, pero es algo que yo viví porque yo estaba, porque ya no lo estoy, suscrita a este canal desde que iniciaron con la idea. Yo estaba viendo desde el capítulo 1 y yo empecé a ver cómo progresivamente un capítulo avanzaba y avanzaba y avanzaba y en el siguiente se empezaban a poner más raros, incómodos, y ya llegó un punto en el que yo no sabía qué estaba viendo y es como, ya no quiero ver esto. Ya no quiero ver esto. Yo soy una persona muy estructurada, incluso para mis streams tengo una estructura. Cuando son podcasts y cuando son videoensayos y toda la cultura está la nostalgia de crear algo, bla, 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 uno busca una estructura. Y cuando tú estás viendo 40, 50 minutos de un podcast y no llega a una conclusión o no te deja una moraleja o no aprendiste nada, perdiste 50 minutos de tu vida. Y eso está haciendo este podcast. Y pues ya cada quien que pierda 50 minutos de su vida, pero pues si tú le estás metiendo plata, cámaras y un montón de cosas a esto, ¿cuál es el punto, güey? No hay punto en este podcast, ya se salieron completamente del rumbo. En cada título, cada descripción, en cada thumbnail, lo que están haciendo es usar el nombre del manual de supervivencia escolar de Ned, o de Mouse, o de Cookie, o de Ned. Y es como tener una vaca que ya no da leche, pero tú la sigues exprimiendo solo por el hecho de que la vaca se llama Juanita y Juanita es la mejor vaca del mundo y es la más famosa. Tiene que ser de esa vaca. Fin. Y eso es lo que ellos están haciendo. A ver si da algo. Y esto da asco. Porque usar el nombre de una serie infantil y usar el nombre de unos personajes tan entrañables y dañar la imagen de esos personajes y demás para hablar de cosas que realmente no tienen nada que ver con la serie, da muchísimo asco. No solo porque hablan de cosas asquerosas, sino porque da asco de ver cómo manchan y cómo destruyen una serie infantil que no tenía nada que ver con lo que ellos estaban hablando en el podcast. Y esto es triste porque en serio ellos estaban logrando cosas increíbles en los primeros capítulos y en algunos de los capítulos avanzados. Y es que lograron invitar a muchos actores con personajes memorables dentro de la serie. E incluso a Daran Norris, que es Gordy, el conserje. Lo maravilloso de que hayan traído a estos actores es que lograron hablar de experiencias más allá de los tres protagonistas, de cosas muy interesantes, tipo Doris, la bully de la pandilla elefante. Ella dejó de actuar después de Ned y durante el manual de Ned ella tuvo malas experiencias por su apariencia física, y eso en una niña de 13, 15 años pesa muchísimo, porque te están todo el tiempo recordando en la cara que estás grande y estás gorda, y que encima las otras dos integrantes de la pandilla elefante eran adultas que parecían niñas. Entonces pues claramente las adultas no se iban a sentar con ella a la hora del descanso de la grabación a hablar con ella. Entonces ella estaba completamente aislada, estaba completamente sola, y eso influyó en sus problemas de autoestima. Pero en vez
de hablar de ese tipo de cosas, hablan, no sé, de mocos. Les juro que hablan de mocos, yo no me estoy inventando eso. Entonces es muy triste que no solo estén usando el nombre, sino que además logran contactar a sus antiguos compañeros actores y actrices, hablan de cosas de autoestima, de la explotación de los niños en Hollywood, de cómo hoy en día esta gente no está recibiendo regalías, a pesar de que Nickelodeon se sigue lucrando transmitiendo los episodios en streaming, en YouTube, usando su imagen y demás, y ellos no reciben un peso. Y son temas que hablan por 2 segundos en el podcast y de repente una pregunta incómoda y se va toda la conversación a la... Tienen una plataforma muy grande, Nickelodeon está en el ojo del huracán, es el momento preciso para que hablen de ciertas cosas, no lo hacen. Y estos temas darían para dar consejos del manual de supervivencia escolar de NET, pero no. Lo importante es hablar de cuál fue tu primera vez dándote autoplacer. Why not? Y preguntarle a cada invitado cómo son tus pedos. ¿A quién le interesa saber cómo son los pedos del manual de supervivencia escolar? A nadie le interesa. Y les juro que el tema de fluidos y cosas generadas por el cuerpo, de fluidos corporales, es un tema común de discusión en esta mesa y es completamente asqueroso. Y si a ustedes eso no los pone incómodos, no sé qué decirles. Es tan incómodo como saber que a Lindsay, es decir a Mouse, a Lindsay le gusta hurgarse el ombligo y oler a qué huele lo que se saca del ombligo. Esto es real, es que yo no me lo estoy inventando, esto lo escuché yo en sus podcasts. Incómodo, asqueroso, puerco. ¿Qué tiene que ver cosas fluidos con el manual de supervivencia escolar de NET y por qué lo tienen que hacer con el nombre de los personajes? Por ejemplo, una entrevista que hicieron con una de las actrices de Los Hechiceros de Waverly Place. Dice, las estrellas de NET y de Los Hechiceros de Waverly Place revelan qué dicen en la cama. A nadie le importa, güey. Pana, no interesa, güey. Y lo peor, editan el podcast y deciden subir este pedazo de entrevista. Yo no entiendo. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué dicen, bueno, vamos a usar el nombre del manual de NET? Vamos a usar el nombre de nuestros personajes porque claramente no vamos a poder superar el tema. ¿Por qué están usando esto? ¿Por qué se están aprovechando del nombre y bla, bla, bla? Respuesta fácil. Factor nostalgia. ¿Y por qué es importante saber qué es la nostalgia y cómo a conciencia las corporaciones la están usando para sacarnos dinero? Porque sí, es para sacarnos plata, por si no sabían. Porque de eso se trata el podcast. Al final del día, lo que ellos están haciendo es usar el nombre de NET una y otra vez para el factor nostalgia y con eso hacer marketing y con esto sacar dinero. En esta tesis de la Universidad Autónoma de México, los autores exponen qué es la nostalgia y cómo la están usando. Entonces dice, ¿qué es la nostalgia? Es un sentimiento de añoranza y afecto embellecido por un momento de nuestras experiencias pasadas, de las cuales reemergen memorias positivas en nuestra mente, lo que genera un efecto de satisfacción emocional. Ojo, los productos y objetos, productos puede ser una serie de televisión, los productos y objetos que amamos pueden estar vinculados con memorias del pasado y las sensaciones placenteras que nos generan. Hay que distinguir, sin embargo, entre memoria y nostalgia. Una memoria es un recuerdo de un evento específico, mientras que la nostalgia es el recuerdo de una emoción que se tuvo en el pasado como resultado de una experiencia en particular. Siguiente tema, ¿cómo influye la nostalgia en la compra de los productos o en este caso en el consumo de productos audiovisuales? Debido a que nosotros los seres humanos nos gusta mirarnos como una especie más compleja que el resto de los animales, el hecho de etiquetar un diseño como bonito puede que no sea bienvenido que se hubiera sido llamado creativo o imaginativo. Sin embargo, los diseños bonitos usualmente son muy amenos y de gusto popular. Si está a la venta, incluso podría impulsarle al individuo a decir, lo quiero. ¿Esto qué quiere decir? La gente es atraída a usar productos que les generen este tipo de emociones positivas y buscarán comprarlas. Es decir, si a mí algo me parece bonito, entretenido, positivo y me genera una buena emoción, yo voy a estar inclinada a
comprarlo, consumirlo, compartirlo y que otra persona haga el mismo proceso. Actualmente el diseño, están hablando aquí de diseño pero aplica para cualquier producción, el diseño usa este fenómeno para atraer nuevos usuarios, mantenerlos interesados y conectados para compartir la experiencia y más abiertos a consumir determinados productos al generar una reacción positiva emocional con ellos. Los consumidores son más proclives a pagar más por una serie de productos cuando están pensando en el pasado. Este hecho no ha escapado a la atención de las empresas que han buscado con considerable éxito evocar estos recuerdos nostálgicos para fomentar un mayor consumo. La razón por la que están usando el podcast es el factor nostalgia, para que a nosotros nos dé nostalgia del manual de supervivencia escolar de NET, consumamos el podcast, ellos ganen vistas, ganen patrocinadores y con esto ganan dinero. Pero bueno, un podcast no podría dar tanta plata a pesar de que tenga patrocinadores y demás. Hay que tener en cuenta que este podcast no está por su cuenta andando solito en el mundo, sino que está afiliado a una empresa que se llama Podco. Y ellos tienen que pasar una parte de las ganancias a Podco, pagar por los micrófonos, por el set, por las luces, por la edición. Ahí tienen que pagar por todo eso. Y encima se tienen que dividir el dinero que llegue por los patrocinios y los ads de YouTube y demás. Tienen que dividirse el dinero entre 3. Al final de cuentas no es tanta plata. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué están haciendo el podcast? Si no les está dando plata, si están hablando de cosas cringe, si la gente se está dando cuenta de lo horrible que es toda esta situación, bueno, porque es que ellos están detrás de que les hagan un reboot / secuela del manual de supervivencia, porque Nickelodeon no se los quiere dar. Ellos lo que están evocando es volverse tan famosos, tan nombrados, tan todo el mundo sabe de nosotros y habla de nosotros, que Nickelodeon diga, jalo, toma tu secuela, toma tu película, toma tu reboot, toma tu serie, jalo. Porque es que yo se los dije al principio, esta gente lleva años dando lora con que quieren la secuela del manual de supervivencia escolar de NET. Y ya Nickelodeon les dijo que no. Y es que Nickelodeon tiene los derechos de esta serie. Tanto el nombre de la serie como el nombre de los personajes. Nickelodeon tiene estos derechos. Así que si ellos quieren hacer algo relacionado con la serie, sí o sí les toca con Nickelodeon. No hay nada que hacer. Esto es como cuando tú te le declaras a alguien y esta persona te dice no quiero, pero tú eres un tóxico o tóxica y tú quieres seguir ahí. No, pero yo te puedo hacer cambiar. Déjame, yo te puedo hacer cambiar de opinión. Déjame mostrarte lo grandioso que soy. Pana, ya te dijo que no. Retírate. ¿Qué hacen ustedes si alguien ya les dio una negativa clara, les dijo o no quiero? ¿Ustedes qué hacen cuando una persona les dice que no? Opción A, se van sin hacer demasiado escándalo. Opción B, se van a llorar y a contarle con sus amigos, pero de forma privada. Opción C, se van a Twitter y publican un hilo con detalle. Probablemente yo haría ese. O la opción D, chingan y chingan años con la misma vaina, con cientos de videos en internet, lo mencionan en cada entrevista que lo hacen, se lo mencionan a cada podcaster que los invita a su programa y consiguen fama de formas cuestionables para que la persona les haga caso. ¿Qué opción eligen? ¿Van a chingar años y años con la misma vaina? Shut up. Nickelodeon ya les dijo que no. Retírense con su dignidad, al menos que les quede la dignidad, por favor. Y es que el tema es que hace unos años, y esto fue, no me acuerdo si fue antes o durante la pandemia, pero por esa época, Devon, Ned, Daniel, Cookie y Scott Fellows, el creador de la serie, se reunieron para escribir el piloto de lo que sería la secuela de Ned. Y filmaron un piloto y lo editaron y le pusieron música y la cuestión y demás, y se lo presentaron a Nickelodeon y Nickelodeon les dijo no gracias, pero ¿por qué no nos venden el piloto? Y es que ahí está el negocio, socio. A Nickelodeon le interesó la idea, pero Nickelodeon no quiere hacer nada con el manual de NET. Y posiblemente quería utilizar esa idea para una serie diferente, algo más. Seguramente no quiere contratar a los mismos actores, no quiere contratar a Scott Fellows, no sabemos. Pero ya Nickelodeon dijo que no. Y si no les venden el piloto, pues no van a hacer nada. Obviamente ellos no van a vender el piloto porque ellos quieren hacer NET, y esto yo lo entiendo. Y se quedaron con esta pena y haciendo el duelo algunos años, pero una vez superada la depresión y la derrota, vamos a hablar del podcast. Devon él tiene un podcast aparte donde él es el host. Devon empezó a hablar
en su podcast de cómo él hizo el piloto del manual de Ned. Y en su podcast en algún momento invitó a Lindsay y hablaron, ya vamos a hablar de la relación de estos dos, pero hablaron como un invitado, como algo normal, y esos episodios tuvieron tanta acogida que este man dijo, hay que hacer el podcast de Ned. Exitazo, men. Si no es con el podcast que nos dan la secuela, no lo logramos con nada. Y van a seguir apelando a la nostalgia del público a través del manual de Ned para lograr realizar el piloto y la secuela y todo lo que ellos han escrito al respecto. De hecho, tuvieron a Scott Fellows y a la esposa de él en su podcast, en el podcast de Ned, hablando sobre oficialmente cuál es la trama, cuál es el piloto, no sé qué, bla, bla, bla. Y estos podcasts tienen muchísima acogida. Pero nuevamente, ya Nickelodeon les dijo que no. Ya, let it go. Lo que el cast del manual de Ned aspira a hacer es un Hey Arnold. Ellos quieren replicar este fenómeno. Y es que, ¿qué pasó? Y por eso mi camiseta conmemorativa de Oye Arnold. Resulta que al final de Hey Arnold, al final de la serie, Arnold encuentra un diario donde descubre dónde están sus papás. Y ahí se acaba la serie y es como, ¿cómo me vas a dejar la serie ahí, hijo de tu pinche madre? Lanzaron después de la serie una película que no tenía nada que ver con este punto, con este cliffhanger. Básicamente no tiene nada que ver con la serie de Hey Arnold. La lanzaron en cines y fue un fracaso comercial absoluto. Me pregunto por qué. Pasaron los años, ojito, desde el 2009 la gente está en internet, chingue, yo quiero mi final de Hey Arnold, yo quiero que me den la conclusión a realmente todas las líneas, todas las tramas de esta serie, porque yo quiero. Y la gente no se rindió desde el 2009, sacando peticiones y peticiones una tras otra, mandando cartas a Nickelodeon, no sé qué. Quiero que sepan que este mismo fenómeno ha pasado con Danny Phantom, pero no ha surgido. Lo único que tenemos de Danny Phantom es un maravilloso libro, pero con Danny Phantom no ha surgido efecto. La única serie, la única que lo ha logrado gracias a que la gente está que pida y que pida y que pida es Hey Arnold. Y es que resulta que en algún video, en algún podcast, en alguna cosa de internet, el creador, que es Craig Bartlett, dijo, yo tenía ya mi visión para la película, se va a llamar The Jungle Movie, va a pasar esto, esto y esto, Arnold va a pasar por esto, esto y esto, Helga va a pasar por esto y... Obviamente el interés de la gente fue inmediato e hicieron todo lo posible. Desde que Craig publicó esto, han hecho todo lo posible para hacer la película. Quiero que sepan que les tomó 8 años. 8 años. Desde las primeras peticiones, desde las primeras publicaciones de Queremos conclusión para Hey Arnold, les tomó 8 años para que se publicara The Jungle Movie. Y fue un éxito, güey. O sea, ¿qué quieren que les diga? Es maravillosa, güey. Está disponible en Paramount Plus y si no la han visto, vaya y véanla porque qué película tan maravillosa, güey. Se nota el amor. Mi pareja está junta y es todo lo que me importa, güey. Ganamos, ya, fin. Pero lo que les digo, esto es la excepción y no la regla. Lo logró el fandom de Hey Arnold. No lo ha logrado el fandom de Danny Phantom. Y estamos desde el 2007. Chingue. No lo van a hacer. Porque además ya sacaron a Butch Hartman de Nickelodeon. Ha pasado con series animadas. Y yo, que soy fandomologist, experta en fandoms y que estoy metida en cuanto fandom se puedan imaginar, los fandoms de productos animados, sean caricaturas, videojuegos o lo que sea, los fandoms de productos animados se comportan muy diferente a los fandoms de live action. Y los fandoms de productos animados son mucho más dedicados que los fandoms de live action. Y puede ser de que el hecho que sea un producto animado facilite la creación de fan art, fanfiction, fan animation, fan games, productos hechos por los fans que mantienen viva la franquicia, porque es un producto animado. Los fandoms de live action no tienen este impacto. Quizá lo más cercano sean los fandoms de K-pop, pero yo no estoy en los fandoms de K-pop, así que no puedo dar fe, porque su dedicación es bastante admirable. Pero con las series de live action, a pesar de que hay gente muy devota y demás, no pasa lo mismo. Palidecen. Los fandoms palidecen en comparación a los productos animados. No hay la misma cantidad ni de fans ni de productos hechos por fans para mantener vivo el fandom, como pasa con personajes animados. Nuevamente, no importa si son caricaturas, películas, videojuegos, no importa. Así que este caso de Hey Arnold no es algo que se vaya a repetir constantemente. Y la razón por la que hicieron la serie de iCarly es porque iCarly es el producto más famoso de Nickelodeon de live action. Lo crean o no, es el producto más famoso de live action, el que más rating tuvo. No va a ser el caso con el manual de Ned. Pero bueno, esto no va a ser posible, especialmente si sigues el contenido que estás haciendo en el
podcast relacionado a lo que quieres hacer. Si apelas al cringe, al morbo de la gente, a pesar de que quieres ligarlo a una franquicia infantil. ¿Ustedes creen que las peticiones de Hey Arnold estaban llenos de chingo de porno de Arnold o qué? Bombastic side eye. Sean consecuentes con lo que están pidiendo. Le están pidiendo a Nickelodeon una cadena de niños que hagan una secuela de un producto infantil. Manténganse en las líneas, güey. Es que ni siquiera la secuela de iCarly, que fue hecha por Paramount, de hecho no fue por Nickelodeon, ojito ahí, que Paramount es la casa madre y Nickelodeon es uno de sus productos. Ni siquiera la serie de iCarly, cuando ya son adultos y demás, se pone así de explícita, güey. Ni siquiera la serie, que ya están en sus 30 los personajes, ni siquiera se pone así de explícita. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan lograr con este podcast? Excepto generar controversia y que toda la gente esté hablando, como yo, que toda la gente esté hablando de ellos porque son controversiales. No van a obtener nada más. ¿De verdad ellos creen que hacer este tipo de contenido los va a llevar a algún lado? Sí, sí lo creen. Están convencidos de que lo van a lograr. ¿Y cómo lo sabemos? Porque gracias a su camino en el podcast descubrieron el terrible y desgraciado mundo de las ships, de emparejar dos personajes. El poder de las ships. Ay, Cristas, es que ser fangirl no es fácil, güey. El poder de las ships, sean canónicas o no, es monumental. Son parejas a las que los fans se adhieren con uñas y dientes, y es que nadie me va a hacer shippear otra cosa, porque es que ver a estos dos personajes juntos es lo que a mí me da vida. Yo he presenciado de primera mano cómo la gente se saca los ojos por ships. Hemos visto en este canal, en estos streams, casos de cómo incluso los creadores se meten en la guerra de ships de su fandom porque no les gusta X o Y. Hay guerras todos los días en internet, en todas las redes que quieran. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque pues esto ayudó a empobrecer mucho la situación. El cast del Manual de Supervivencia Escolar de Ned descubrieron el poder de las ships. Y es que resulta, pasa y acontece que Devon y Lindsay, es decir, Ned y Mouse, no solo fueron pareja en la serie, es decir, sus personajes tienen una relación, sino que ellos, como personas naturales, civiles del común, fueron pareja en la vida real. Esto para los fans es un motivante bastante grande. Por alguna razón a la gente le encanta saber, sí, los actores que interpretaron a mis personajes favoritos que yo shippeaba son pareja en la vida real. ¡Uah! La gente tiene que revisar su obsesión con las parejas con personas de carne y hueso. ¿Quieren shippear cosas animadas, cosas que no existen? Muñequitos 2D, shippen, güey. Pero respeten la vida privada, romántica, personal de las personas de carne y hueso. Revísense. La gente dice que es bastante común porque obviamente al ser personajes que pasan mucho tiempo juntos y que desarrollan sentimientos románticos, los actores terminan involucrados románticamente. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre pase. E incluso eso no le da el derecho a la gente de obsesionarse con gente de carne y hueso y con quien están saliendo. Es transgreder los límites. A menos que seas Devon y Lindsay, que lo ponen públicamente en su podcast en cada hijo de madre capítulo en que pueden meter en que tuvieron una relación amorosa entre los dos. De hecho, es tanta la dosis de adrenalina que recibe esta gente al hablar de su relación, que gracias al podcast no solo sabemos que son mutuamente su primera pareja, es decir, Lindsay fue la primera novia oficial de Devon y Devon fue el primer novio oficial de Lindsay, sino que además como a ellos ya no les da ningún reparo hablar de sus funciones corporales y demás, pues también sabemos que son su primera experiencia sexual mutua, que fueron su primera experiencia haciéndolo con la boca uno al otro, que lo hicieron en el set, no en el set como tal, sino terminaron una grabación, salieron, lo hicieron, que lo hicieron en un carro. La primera vez que Lindsay le hizo un oral al otro no fue tan cómodo. Pana, regúlate, a la gente no le interesa esta madre. Y si a la gente le interesa, porque la gente se obsesiona con las ships de los actores y de carne y hueso, tú no tienes por qué darles entrada a tu vida personal. Después no te estés quejando de por qué te están llegando mensajes de X o Y, o porque tu timeline se llena completamente de referencias a que lo hiciste en el set. Incluso si es clickbait o no.
Y es que si tú no logras tener éxito hablando de mocos, pedos, fluidos y demás, quizás tengas éxito hablando una y otra vez hasta el cansancio de una relación que ya no existe, porque no importa qué tan obsesionada esté la gente con que Devon y Lindsay estén juntos, ellos ya no van a estar juntos, son amigos y son colegas, pero ellos, aún sabiendo esto, van a seguir haciéndole clickbait al público. ¿Por qué? Porque eso les trae vistas. ¿Por qué? Porque es el poder de las ships. Ustedes tienen que dejar de alimentar a la gente que shippea obsesivamente personas de carne y hueso. Tú tienes que dejar de shippear a personas de carne y hueso. No es saludable. Stop. Te estoy viendo. Es que esto no para. Porque como estos dos actores se dan cuenta de esto, que la gente obsesivamente los shippea en internet, muchas de estas personas del común no saben diferenciar la ficción de la realidad, como gente que no sabe diferenciar a sus personajes de los actores, y por eso a los villanos cuando van por la calle les tiran piedras y es como, fue un papel, cálmate. Si se dan cuenta y lo usan a propósito, desesperados por atención, para promover capítulos del podcast que nada tienen que ver con su relación, pero subamos una historia en Instagram, pequeño bebenet viene en el 2024, y responde una persona en el podcast inmediatamente posterior a publicar esa historia de Instagram. ¿Quién más está aquí buscando respuestas después de ese post de Instagram? Esta pareja no se va a dar, no van a volver, no van a tener hijos, leave it alone. Son solo ellos hablando de cringe, pedos y mocos en la mesa, sin un objetivo, sin volver a ver la serie, sin compartir historias realmente relevantes, solo para que tú les sigas dando plata con tus vistas, para saber si garcharon o no. Cringe, incómodo. Y es que hablan una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez de su relación, no solo en el podcast del manual de Ned, sino en el podcast de Devon, en los podcasts de otra gente, en las entrevistas a las que los invitan. Y este tipo de manipulación emocional, porque eso es lo que es, manipulación emocional a sus fans, me da muchísimo asco. Los atraen con mentiras y encima ni siquiera tienen respeto por ser expareja. Fuera que fueran dos exes que se odian y nunca se volvieron a hablar en la cuestión, pero ahí los vemos. Son amiguis y se quieren y trabajan juntos y demás, pero aún así no tienen respeto por la relación que ya terminó. No respetan la intimidad de esa relación. No la respetan. La usan como clickbait y la usan como excusa para traer vistas y para sacar plata. Y si a ustedes eso no les parece cuestionable, pues yo no sé, güey, pero a mí me molesta un montón, porque eso es pura manipulación emocional con los fans. Ya, stop. Stop debate. Ya entendimos, ya, déjenlo. Ya lo sé, ya entendí el concepto. ¿Y cómo sabemos que todo esto es para el reboot, para traer la secuela? Yo utilizo mi relación y que la gente está obsesionada conmigo y con mi expareja porque ellos han sido vocales al respecto. Ellos nos dejan saber, si no en su podcast, lo hacen en su TikTok, en su Instagram, en sus otras redes sociales, nos hacen saber qué están esperando por su llamada a la secuela. Ejemplo A, TikTok. Cuando Soy 101 tiene un reboot y nosotros no. Y abajo dice, no estamos enojados, solo decepcionados. 21.3 millones de vistas ese TikTok. Y el TikTok dura 10 segundos. Varias veces nos dejan saber que están detrás de la llamada de Nickelodeon. No sé cómo puede ser más claro. No, de verdad no sé cómo puede ser más claro. Nosotros, y digo nosotros porque yo me suscribí, aunque ya no lo estoy, pero yo me suscribí. Nosotros nos suscribimos y nos enganchamos con este podcast en un principio para hablar de una serie que nos gusta, para hablar de una serie que nos une, que los actores recuerdan con cariño y uno dice que chévere que estos actores recuerden con cariño una serie que yo también recuerdo de la misma forma. Yo no vine a escuchar charlas incómodas como todo lo que les acabo de comentar. Yo no vine para esto. Y por eso yo me desuscribí y dejé de seguirlos. Y cada quien está en libertad de hacerlo o no. Pero es que esta es solo la superficie. No he terminado con mis problemas con este podcast. Y es que cuando tú llevas varios meses escuchándolos, como me pasó a mí, empiezas a entender lo problemáticas que son muchas de sus posiciones y de sus opiniones en el podcast y lo hipócritas que son ellos como actores y como personas.
Y esto solo pasa cuando tú estás dedicadamente escuchando el contenido. Entender esta problemática. Lindsay es la peor de los tres. Personalmente es una gran tristeza porque para mí Jennifer Moseley era el mejor pinche personaje de esa serie. Y como mujer atípica, que no era femenina en su colegio, que tenía intereses particulares, un montón de cosas, yo era fan de Jennifer Moseley. Pero ver que su actriz es la peor de estas conductas me decepcionó enormemente y me hirió en el corazón. Y ese es el pedo, que ellos están usando el nombre de una serie que nos gusta, de unos personajes que nos gustan, y terminan ensuciándolo por completo al punto de que lastiman a sus fans. ¿Qué pasa? Lindsay es alguien extravagante, vamos a ponerlo así, y pues esto está bien, ¿sí? Yo no estoy diciendo que debe ser muy reservada o que debe ser igualita a Jennifer, porque obviamente Mose es un personaje ficticio y pues no tiene nada que ver, pero el problema radica en esto: como ella es tan extravagante, cómo actúa, cómo se viste, las cosas que dice, el lenguaje que emplea, choca mucho con lo que quiere hacer el podcast y con lo que ellos quieren reflejar. Entonces, ¿qué pasa? Ella particularmente ha sido muy vulnerable, ella por su propia cuenta, de su boca, sin que nadie le diga. Ella ha sido muy vulnerable en este podcast respecto a varias cosas. Primero, en cómo al salir de Ned es bastante problemático conseguir trabajo y de hecho ella se desconectó mucho de actuar como tal y fue muy traumático para conseguir otros papeles. Después fue muy vulnerable con su abuso del alcohol para poder hacer frente a todas estas problemáticas de ser un niño actor, y también con el uso de y desde muy joven ella estuvo luchando con eso, y de hecho este consumo la llevó a ser despedida de Pretty Little Liars, que era otra serie en la que ella estuvo actuando por varias temporadas, y por su consumo la despidieron. No de mala fe ni de mala onda, pero fue como: Lindsay, no podemos seguir con esta situación, necesitas ayuda, te despedimos, pero necesitas internarte, y si no es por eso, ella no se trata, ¿ok? Pero esto lo sabemos porque ella misma lo ha contado, no porque nadie la ha obligado ni nadie ha filtrado nada, no. Y también ella ha sido muy vulnerable, ella ha sido víctima de acoso sexual, tanto en Hollywood como en otros trabajos que ha tenido, especialmente por parte de hombres mayores que ella. Y esto va a ser muy importante, ténganlo en cuenta. Y siendo ella tan vulnerable y llorando y siendo tan abierta en el podcast y demás, es la primera que sale a hacer las preguntas incómodas sobre sexo, drogas y alcohol. Y se justifica en que, pero es que como yo soy sobreviviente de esto, quiero que me compartas tu experiencia, a ver cómo me puedo yo relacionar con esto, y convierte la discusión en ella. Le está preguntando a otra persona que sea vulnerable porque se pueden conectar y no sé qué, y la persona no acaba de hablar cuando ella revierte la conversación y empieza a hablar de sí misma y de su proceso. Empezando porque el podcast no se trata de eso. Y segundo, porque es un tema de ego y es un tema de manipular el ser sobreviviente de situaciones complejas por el entretenimiento, lo cual es bastante asqueroso, la verdad. Si bien ella en ocasiones, no todo el tiempo, pero ella en ocasiones da buenos consejos sobre cómo las enseñanzas de estas experiencias la ayudaron a crecer como persona y demás, es extraño como ella es la primera en abordar estos temas y la que siempre está incomodando, porque es incómodo y se les nota en la cara, es incómodo como ver que ella siempre es la primera que le lanza al invitado la pregunta incómoda. No es ilegal, no está haciendo nada como que nos va a meter en problemas y etcétera, pero está mal y a mí me incomoda. Y este es un stream de mis problemas con el podcast del manual. Hola, aquí la Eli, editora de El Futuro. Creo que en este punto me hizo falta explicarme un poco más al respecto. Y es que en ningún momento intento invalidar ni la experiencia, ni el trauma, ni el testimonio de Lindsay por todas las cosas que tuvo que vivir. Sin embargo, me parece un poco violento el hecho de que casi esté obligando a sus invitados a hablar de sus propias experiencias traumáticas a través de esas preguntas incómodas, sin que ellos necesariamente se sientan preparados para hablar de ello. Es un factor que se repite en sus entrevistas, en sus invitados, y se nota cuando uno está viendo a las personas en el podcast
cómo les cambia el rostro cuando ella lanza este tipo de preguntas. Entonces, nuevamente, aunque uno sea sobreviviente de cualquier trauma, de cualquier situación difícil, no lo convierte obligatoriamente en un embajador de dichos traumas. Cada víctima, cada sobreviviente debe hablar por su cuenta y debe tomar la decisión en el tiempo que considere para hablar de su experiencia o no hablar en lo absoluto. Ninguna otra víctima, ningún otro sobreviviente tiene el derecho de obligar a los demás a salir a hablar de su testimonio, mucho menos de forma tan violenta y tan sin aviso, tan en caliente, como diríamos en el medio. Creo que de eso se trata y espero que este comentario le añada un poco más de contexto a mi posición. Devon, es decir, Ned, intenta ser un líder y conducir el podcast por donde debe ser, pero a lo largo de los episodios, cuando uno empieza a ver en el largo plazo, se ve como Lindsay, siendo tan extravagante como es, sencillamente lo arrolla. Él intentaba ser la voz de la razón y no hablemos de esto y jajaja, paremos la broma aquí. Y ya a lo largo de los episodios, sencillamente se deja llevar por Lindsay. No tiene fuerza de voluntad, al parecer. Y es que Devon ahora le sigue el juego, correcto. Devon es quien más lleva tiempo haciendo contenido en internet. Él era el más activo en Instagram, en TikTok, fue el primero que empezó con el podcast y en vez de ser la voz de la conciencia, se volvió absolutamente permisivo y de hecho participa en las conversaciones y preguntas incómodas y avala lo que hace Lindsay. Y eso ya lo ha metido en problemas, vamos a ver. Y es triste ser consciente de esto porque posiblemente lo que él está haciendo es permitirlo porque sabe que esto le va a traer vistas y por ende le va a traer plata. Entonces este men no tiene un compás moral, sencillamente está impulsado por la plata, por las vistas, por la fama, por la controversia y no importa si está mal. Se deja llevar porque lo que Lindsay hace y dice es controversial, entonces nos va a traer vistas y aquí es el camino y pues no. Daniel solamente existe por la mayor parte. Daniel es el menos problemático de los tres, a decir verdad. Es de los tres la persona que más tiene los pies en la tierra, es quien menos participa de las conversaciones incómodas y de hecho es quien está como pendiente de las cosas técnicas, del audio, de editar, de nos quedan 5 minutos, hay que ir cerrando el tema. Daniel es como, de verdad, es el menor de los problemas, es el más serio. Pero yo no sé por qué motivo, razón o circunstancia permite que sus dos colegas hagan lo que les plazca con el contenido, por ridículo que sea, incluso si él está metido ahí en esa ridiculez. Y es extraño cómo no hace caer en cuenta a sus amigos de las cosas malas que están haciendo y de hecho también los avala. Quizá él no está participando activamente, pero él los filma, él les edita el video, lo sube también a TikTok, hace teasing también en TikTok con la pareja de Ned y Mose y que no sé qué. Siendo él la persona más sensible y más bajada a la tierra de los tres, yo siento que es demasiado permisivo a pesar de que no está de acuerdo con los otros dos y no ha tenido el poder de pararse y decir basta. Y eso también es decepcionante porque claramente aquí hay un motivo de plata y de imbalance de poder y de varias cosas. Y es que el problema es que Daniel es un agente clave del éxito que está teniendo el manual de Ned en redes sociales. ¿Por qué? Porque habla español. Daniel, cuando terminó de trabajar en Siki Luther, que es una serie de Disney, él salió de Nickelodeon y pasó a Disney. Cuando él terminó esa serie se fue a estudiar a la universidad y estudió lenguas y aprendió no solo español sino varios idiomas y de hecho es bastante fluido en español. Como pasa con muchos programas, y si se acuerdan que yo les dije que el manual de Ned es bastante popular por su doblaje, el fandom en Latinoamérica es una cosa tremenda y Daniel, como sabe hablar español, es el que interactúa activamente con la comunidad hispanohablante, que mucha de esta comunidad no sabe hablar inglés. Y es el que mantiene actualizada a la gente de qué está pasando, pasó esto, en este podcast se habló esto. De hecho, en su TikTok van a encontrar clips
del podcast subtitulados al español y este es el contenido que consume la gente que no habla inglés y solo se quedan con los cachitos que él va subiendo a TikTok y no ven en gran escala toda la problemática que hay alrededor de la realización de este podcast. Así que lo que él hace de ser permisivo con el daño que le están haciendo a la imagen del manual no es menor, porque él tiene una parte bastante importante en este ajedrez, especialmente si es el que está, comillas, a cargo de toda una comunidad por un idioma, pero yo veo que él es más como alguien que omite y se hace loco. Él no es un agente del caos como Devon y como Lindsay, sino sencillamente él se hace loco y deja que hagan lo que sea y sencillamente traduce y ya. El silencio también es complicidad. Y yo no sé si es que esta gente es consciente de que aprovechándose de la ignorancia del fandom latino, lo usa para salvarse de ciertas controversias. O como la gente no habla español, pues no se da cuenta de las problemáticas. Porque tienen muchos comentarios en los videos de YouTube pidiendo subtítulos en español. Y es todo un tema porque hay ciertos artistas, Cough Cough, Drake Bell, que se han aprovechado de una u otra forma de que la gente no hable inglés para salir limpios de las controversias. Es que yo sigo teniendo fans en Latinoamérica que no saben inglés, entonces no van a poder entender lo que yo estoy haciendo acá. Y siguen siendo las de personas que son. Y es que hablando de Drake Bell, porque claramente vamos a tocar este tema, porque esto fue reciente. Dios mío, tenemos que mencionar el incidente del documental de Quiet on Set. Resulta, pasa y acontece. Si ustedes no vieron mi stream al respecto, que está ahí en el canal, lo pueden ver, lo pueden buscar, lo pueden ver después. Se estrenó este documental, Quiet on Set, donde se expuso que Drake Bell es víctima de abuso sexual de una persona que se llama Brian Peck. Quiet on Set reveló, excluyendo al manual de supervivencia, claro está, que todas las series de Nickelodeon de live action tienen problemáticas de abuso y maltrato, no solo infantil y laboral, una problemática tremenda. Y cuando se estrenó, el mismo día que se estrenó el capítulo de Drake, que fue el episodio 3, esta gente estaba en un live de TikTok y empezaron a hacer comentarios cuestionables, por decirlo menos. Y esto desencadenaría una serie de cosas todavía más cuestionables. Pero bueno, este video fue compartido en Twitter por la usuaria Bibi Jess y básicamente estalló. Como 26 millones de vistas tiene este clip en Twitter. Es una cosa brutal. Se viralizó de tal forma que incluso salió publicado en medios de comunicación. Y claramente esto envolvió al cast de Ned en una terrible controversia. Vamos a ver el video. Daniel, I told you. Daniel, we told you never to speak about that. Daniel, te dijimos que no volvieras a hablar de eso. Get back in your hole, Daniel. Métete a tu agujero, Daniel, And give me your holes. y dame tus agujeros. Sorry, we shouldn't joke about this. We really shouldn't. This is awful. No deberíamos estar hablando de esto. Esto es horrible. Because this is about us. Es solo lo que estamos haciendo acá. Our set was not. Nuestro set no era así. And no, it's fucking awful. Y es the Drake horrible. Bell shit is that's crazy to hear. La mierda que le pasó a Drake es horrible, una locura. That is fucked, man. And Es- that never es came jodido. out, which is really wild. Really wild. That's how he was talking about it. Ojo a lo que dice Lindsay. Te diré quién va a estar hablando al respecto. Solo pónganle atención a eso. Y se miran. Oh, como ya entendí a quién te refieres. Básicamente es eso. Y se siguen riendo. Y más tarde lo justifican. No, es que el humor nos ayuda a hacer cope con las experiencias traumáticas. No es tu experiencia traumática, Devon. No es tu experiencia traumática, es la de Drake. Tú no tendrías por qué estarte burlando de él. ¿Y cómo sabemos que sí estaban hablando del tema de Drake Bell a pesar de que ellos dijeron que no habían visto el capítulo y que tenían nada que ver? Bueno, la misma usuaria reporta que ella entró 40 minutos después al mismo stream, seguían estando en vivo y ellos estaban hablando de Dan Schneider. A mí tú no me vas a decir que no estás hablando del tema de Drake Bell. Y ven lo que hay abajo, dice el podcast de Ned.
del manual de Ned, es lo que dice abajo, podcast del manual de Ned. No es en la cuenta de Devon, no es en la cuenta de Lindsay, es en la cuenta del podcast del manual de Ned. A guy named Scott Fellows who knew that we were children and wanted to create an environment. Did Dan Schneider have any kids? Esto lo habíamos visto, entonces él está diciendo, nuestro productor era Scott Fellows, que creó un ambiente seguro para los niños, donde pudimos ser niños, y sale Lindsay, Dan Schneider tuvo hijos. I don't think so. There's the problem. Y dice Lindsay, ¿tuvo hijos? No creo. Ese es el problema. Tú me estás diciendo que la razón por la que Dan Schneider fue un hijo de p con otros niños es porque no tiene hijos. Tú, Lindsay, que fuiste víctima y sobreviviente de acoso por parte de hombres mayores que tú, estás diciendo que esa es la razón por la que es un hijo de p. Y ojo, que esas declaraciones las estaban haciendo en la cuenta del podcast de Ned, no en sus cuentas personales. Well, you can tell by the way we choose our words, we got something to say. Y Lindsay canta por detrás. Bueno, se darán cuenta que por la forma en la que estamos eligiendo las palabras con las que hablamos, que tenemos algo que decir. Ellos son conscientes de que este tema se tiene que hablar con X o Y forma, porque se van a meter en problemas. Así que no hay excusa para decir, no, es que no sabíamos. Y pues obviamente Drake, la primera persona, salió a decir que le parece horrible lo que estaban diciendo en el live, porque obviamente el tweet con el video de más de 26 millones de vistas llegó a él, y Devon más o menos le pidió una disculpa pública en Twitter medio mal hecha y medio mal redactada, con la excusa, ojo, de que él no había visto el documental. Y una vez que vio el documental, ahí ya entendió la gravedad del asunto. Pana, otra vez, no necesitas saber al detalle lo que le pasó a una persona para no burlarte de su situación traumática, sea abuso o no. ¿Por qué nos cuesta tanto respetarnos unos a otros y respetar que la gente tiene miedos y traumas por sus situaciones personales, pero nosotros tenemos que salir a hacer el chiste? Jaja, gritó como una niña porque le puse una araña. Madura, güey. No necesitas los detalles para respetar al otro. ¿Cómo así que ahora sí que viste el documental? Ahora sí entiendes. Pero más allá de esta controversia, nuevamente vean ese stream si quieren ver todo lo que pienso al respecto. Más allá de esta controversia, ¿ustedes ven realmente el problema de lo que está pasando aquí? Están hablando de Ned, del manual de Ned, del nombre del programa, haciendo chistes, haciendo puns con el nombre del programa, no de Devon, del actor, del manual. Y aún así pretende esta gente que Nickelodeon, que además está emproblemado, pero pretenden que les haga un reboot. Y es que lo que les digo, ha pasado ya un año y se sienten tan empoderados de hablar de cualquier cosa, de cualquier tema, sin repercusiones y sin demás, y de hacer bromas de mal gusto, que pues llegamos a esto, consecuencias graves en la vida real, usando el nombre de Ned. Y ahora por siempre, cuando se hable del caso de Drake Bell, por siempre se va a hablar de que el cast del manual de Ned no lo tomó en serio como víctima. Por siempre quedaron atados a esta controversia de esta forma, por usar el nombre de Ned, por querer ganar fama, por hacerse el chistoso. Escaló tanto el tema, escaló tanto el backlash y los reclamos que le hicieron la gente, que tuvieron que hacer un episodio del podcast exclusivamente para hablar del documental de Quiet on Set. Yo para este momento ya había dejado de seguirlos, dejado de ver el podcast, pero yo vi este episodio y lo vi completo porque, chisma. Fue bueno verlo porque salieron varias cosas. Yo les creo la disculpa a medias porque hay varias cosas. Entonces, primero, sí siento que se arrepienten, siento que son conscientes de que lo que hicieron está mal, pero también siento que hicieron esto obligados por la controversia. Si no se hubiera hecho viral ese live de TikTok, no hubieran salido a disculparse con Drake bajo ninguna circunstancia y mucho menos hacerlo en un video. Y encima
no entiendo por qué tienen que hacer un podcast discutiendo el documental mezclado con la supuesta disculpa para Ned y para las otras víctimas. ¿Por qué no sencillamente hacen un video disculpándose? ¿Por qué no suben en TikTok, que fue la plataforma donde ocurrió la controversia? ¿Por qué no suben un video disculpándose directamente con Drake? Y aún más importante, ¿por qué no han ido con Drake a dar una disculpa privada? Porque Drake, hasta donde lo he escuchado en las entrevistas más recientes, dice que nadie se le ha acercado personalmente, así sea por un DM de Instagram, a decir, lo siento. Muchas disculpas públicas, muchas cartas públicas, mucho tweet, mucho marica, nadie lo ha llamado. Nadie se ha disculpado con él de forma privada. Nuevamente, yo no soy la mayor fan de Drake, pero yo no puedo ignorar el hecho de que él es una víctima y que la gente, como Ned, está capitalizando con su trauma. Segunda cosa, el más afectado por este tema de Drake parece ser Daniel, es decir, Cookie, porque de hecho Daniel llora durante el podcast y dice que él puede relacionarse mucho, se identifica mucho con la historia de Drake porque su propio papá dejó su casa y dejó su familia y todo por irse con Daniel a Hollywood a perseguir sus sueños de actor. Sobre todo esa parte de Drake con el papá, que de verdad, eso fue lo que a mí casi me hace llorar. Esa parte tan sensible y dice, pude haber sido yo. Y yo entiendo la situación con el papá de Drake y llora. Pero nuevamente, Daniel es el menos problemático de los tres. Daniel no fue el que salió en el stream a decir, dame tus agujeros. No entiendo por qué es él el que está llorando y pidiendo disculpas cuando es Devon y Lindsay los que principalmente siempre están incitando a la controversia y al mame y a levantemos la tierra y todo. No entiendo por qué Daniel es el que tiene que pagar los platos rotos. Y tercero, Lindsay estuvo sospechosamente callada en este podcast. En este episodio intervino unas 5 veces. Ella siempre es la que más habla. Lindsay siempre tiene algo para decir, Lindsay siempre tiene una opinión, Lindsay tiene algo siempre, pero en este podcast, en este episodio, callada. Quizás por su trauma, yo no la estoy obligando a que salga, pero tú no puedes esperar a que yo lleve 50 capítulos de un podcast donde tú abres la boca cada 2 segundos, no tienes remedio en hablar de abuso, de drogas, de alcohol, y cuando es el momento de ponerte seria y de tomar responsabilidad por tus acciones te quedes callada. Y les recuerdo, Lindsay es víctima de acoso también, pero es de los 3 la que más se acerca a la experiencia de Drake y de repente no tiene nada que decir. Lindsay, perdóname, pero tú eres quien activamente ha sido vulnerable por tu cuenta de tu boca a hablar de tu experiencia. No me puedes pedir que yo no critique eso. Tú eres quien ha sido sistémicamente hipócrita respecto a tus traumas y a cómo tratas los traumas de los demás, como para que yo no te cuestione esto. Ahí está el problema de lo hipócritas que son y del lenguaje que utilizan. Esta es la consecuencia. Personas como yo criticando cuando realmente deben salir a decir palabras. Y es que nuevamente, nadie le está exigiendo que se pronuncie por su experiencia, pero 1, ya ha sido abierta en el canal sobre esta experiencia. 2, estaba ella gustosísima en el sofá riéndose con Devon respecto al chiste en TikTok. Ella estaba encantada lanzando el comentario punzante. Pero aquí sencillamente no tiene nada por decir. Pero bueno, es que ¿qué podemos esperar si este no es el primer raye que Lindsay tiene con alguien de Nickelodeon? No sé si sabían eso. Esta no es la primera vez que Lindsay Shaw tiene problemas con otra estrella de Nickelodeon. De Alexa Nicholas, que es la persona que están viendo en pantalla. Alexa Nicholas ya la hemos mencionado en stream. De hecho, es una de las personas que sale... Nosotros hablamos de Dan Schneider hace 2 años, creo, en algún momento en el stream. Alexa es una de las personas que sale en Quiet on Set hablando de cómo es víctima de Nickelodeon y de Dan Schneider. Y resulta que ella no es solo víctima de estas 2 circunstancias, sino que además es víctima de otra persona en Hollywood, particularmente de la industria de la música. Ya vamos a hablar de eso. Pero lo que se dedica Alexa en este momento es a ser embajadora y vocera del abuso de los niños en Hollywood as a whole.
es una de las personas que más le está dando visibilización a estos casos, y gracias a que ella ha aparecido en varios podcasts, y la razón es que otros artistas se han animado a contar sus historias y pudieron participar en Choir on Set. O sea, realmente la labor de Alexa es titánica. Ella cada jueves va y se para y protesta al frente de alguna organización para intentar llamar la atención y derrocar el sistema, porque es un sistema. Si ustedes quieren entender cómo sistémicamente Hollywood y la música y la industria de las películas y la televisión, cómo las industrias abusan de los niños y del poder y demás, vayan al canal de ella, miren sus streams, son un poco largos, ella es un poco difusa en cómo habla, pero hay muy buena información y pues uno se entera de muchas chismas. Resulta que Alexa ha tenido varios encontrones con no solo el podcast del Manual de Net, sino con Podco, que como les contaba, Podco es la empresa a la que pertenece el Manual de Net. Es decir, Podco les pone los equipos, los camarógrafos, las cámaras y demás, y pues con ellos tienen que partir los ingresos del stream. Alexa fue una de las personas que más resaltó las consecuencias de lo que hizo el cast de Net en TikTok, y nos hizo caer en cuenta de muchas cosas que uno no consideraría problemáticas, pero sí terminan siendo problemáticas en todo este asunto. Alexa, ojo que Alexa no es una víctima perfecta. No existe tal cosa como una víctima perfecta. Alexa tiene sus cosas, tiene sus problemas, no graves como esta gente, pero pues tiene sus cosas. Pero a ella realmente no le podemos restar el trabajo que está haciendo. Contra Nickelodeon especialmente es bastante importante. Ustedes no pensarían, porque Alexa era parte de Zoey 101, Net pues obviamente era otra serie, pero ustedes no creerían que estas dos series estarían tan interconectadas como están, y que la historia de Alexa y el cast del Manual de Net estaría tan interconectada, porque son de series diferentes y grababan en sitios diferentes, pero sí lo están. Están muchísimo interconectadas, pero para que ustedes entiendan este pedo, les tengo que explicar en forma gráfica cómo se relacionan, cómo se conocen y cómo funciona esta cuestión. Este es el gráfico que tienen que conocer. Entra una nueva persona a este tablerito de ajedrez, es la persona que ven abajo, y ella se llama Christy Carlson Romano. Ella en Estados Unidos es muy conocida por ser una de las protagonistas de una serie que se llama Even Stevens, que no fue tan popular en Latinoamérica, pero nosotros la conocemos más porque ella es la voz original en inglés de Kim Possible, del personaje de Kim Possible. Ella es Kim Possible. Resulta que Christy no solo es la dueña de Podco, ella es la dueña de la empresa donde ellos están haciendo su podcast, sino que tiene su propio podcast que se llama Vulnerable o Vulnerable. Le vamos a decir vulnerable en español porque no tengo ganas de traducir eso. Entonces ella tiene su propio podcast donde ella invita a ex estrellas de Nickelodeon, de Hollywood, de Disney, porque pues ella era una chica Disney a diferencia de estos que son Nickelodeon, los invita a ser vulnerables, porque la experiencia de ser un niño, una estrella infantil, y salir increíblemente dañado por el abuso sistemático que hacen estas industrias y demás, es una experiencia universal, y toda la gente que ha trabajado en Nickelodeon, en Disney y en demás salen cagados de la cabeza y se quieren... Entonces pues Christy dijo, voy a hacer un podcast al respecto, y sacó Vulnerable. De Christy como tal y de su podcast podríamos hacer otro stream, otras 2 horas de stream por completo, pero pues no es el tema del día, entonces pues lo vamos a dejar hasta ahí. Pero el tema es que Christy invitó a Alexa a su podcast a hablar de su experiencia con Dan Schneider y como víctima de la industria y bla bla bla. De hecho, esta entrevista, este podcast con Alexa fue uno de los primeros que se viralizó tanto para Alexa al mostrar su historia como para el canal de Christy, para ponerlo en el mapa y decir, oh, una chica Disney está hablando de este tipo de cosas. Entonces el video fue increíblemente viral y le sirvió a las dos. Y al mismo tiempo, Christy, al ser la dueña de Podco, es la jefe tanto de Devon como de Lindsay. Con Lindsay solo es jefe a través del podcast del Manual de Net. Y de Devon es la jefa gracias al podcast del Manual de Net y al podcast del propio Devon que se llama Growing Up with Devon. Creciendo con Devon. Very creative. Ella es la jefa, ella es la dueña y ellos dos son como sus subordinados que trabajan ahí. Podco tiene un montón
montón de otros programas. Ellos también son los dueños del podcast de los hechiceros de Waverly Place. Y lo que mencionó Choi, que viene el podcast de Zeke y Luther con Daniel Curtis Lee, con Cookie, que también hizo un personaje en este podcast, porque uno de los protagonistas de Zeke y Luther fue recientemente liberado de la cárcel. No lo vamos a juzgar, tuvo una mala vida, it's okay. Pues gracias a que él está haciendo una labor como de educación y reconciliación y de reparación con la sociedad, van a abrir este podcast y pues va a ser un espacio para hablar también de esta serie. Entonces Podco es generador de esta epidemia de vamos a hacer un podcast hablando de las series de los años 2000 que ya a nadie le importan. Podco, los culpables de toda esta madre. Y al mismo tiempo ya dejamos claro en bastantes diapositivas que Devon y Lindsay son expareja. En este momento son amigos y son colegas de trabajo. Pero el dato de color que quizás no sabían y que es más importante, y es que Alexa Nicholas de Soy 101 y Lindsay Shaw de El Manual de Ned eran mejores amigas. Llegaron a vivir juntas. Tanto así que Alexa, porque esto ya fue no tanto en la época de Zoe, sino cuando ya eran un poco más grandes y eran adolescentes, Alexa iba a fiestas con Lindsay. Y por defecto, como Lindsay estaba saliendo con Devon, pues Devon era un amigo por defecto, porque era parte del parche, porque existía y estaba ahí. El tema es que ellos tres convivieron en una época muy difícil para todos, que es la adolescencia. Es la época en la que estas personas particularmente, sobre todo porque son víctimas de la industria, bla, 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 ya, ya, iniciaron el consumo de sustancias recreativas. Una época bastante difícil y utilizaban este tipo de sustancias para liberarse un poco como de los traumas y demás, pero pues ya sabemos que esto no tiene buenas salidas, buenas conclusiones. El 9 de agosto de 2023, el podcast del Manual de Ned tenía una invitada de otro programa de Nickelodeon que se llamaba Unfabulous. Se supone que tendrían que estar hablando de la actriz invitada y tendrían que estar hablando de este programa de Unfabulous, ¿cierto? Pero no, porque como todos los niños de Nickelodeon se conocían entre sí y demás, lo que empezaron a hacer ellos en este episodio del podcast fue lanzar comentarios al aire, como hacen con todos los comentarios asquerosos que ya hemos discutido. Lanzaron al aire comentarios sobre Alexa. Esta parte, por cierto, fue borrada del capítulo. Si ustedes van a ver este episodio en el podcast, ya no encuentran por ningún lado el momento en el que están hablando de Alexa. Así que la única forma de acceder a esta parte es esto: ver el stream en el que Alexa reaccionó a esta parte. Es el único registro que tienen de que el Manual de Ned dijo lo que dijo sobre Alexa. Es bastante largo. Extraje unos pedacitos, vamos a ver estos pedacitos y vamos a resumir en español qué es lo que se dice acá. You know, Jeanette, Zoe 101, Alexa. Oh my God, Alexa, like he says it like, yeah, you can say it. Why would it be wrong to say it? Is also my question. Like, están hablando como, oh sí, toda esta gente que tuvo problemas como Janet, Alexa, y como que tiene miedo de decir el nombre de Alexa Devon. what's wrong? What's wrong with just saying my name? Alexa, used to be. Wait. Oh. You all right? Oh my God. Sorry. I remember people were. I know. They're acting like I'm unalive. Están hablando de Alexa y dicen como, ella era una muy buena actriz. Ella era muy rara, ¿no? Ella tenía un montón de cosas en su habitación, no sé qué. Y Lindsay lo único que puede decir es, ay, sí, yo sé. Y lo que dice Alexa, están hablando como si yo estuviera muerta. ¿Por qué hablan así de mí? Can you go full screen for 1 second? Because they're acting like I'm not here anymore or something. It was like an, oh, I know, like I was some type of nothing. And this was somebody who was my best friend. Está hablando de Lindsay. Como dice, ay, yo sé, como si le cayera mal o como si Alexa no fuera nada. Y está diciendo, esta persona fue mi mejor amiga. For so long, Lindsay was a very, my best friend. She was the only person, you know, that I didn't have a best friend like Lindsay ever until I met Lindsay. Nunca tuve una amiga como Lindsay. Era mi mejor amiga en todo el mundo. You know, she was my best friend in the whole wide world. We did everything together. And Devon has no problem laughing. Y Devon no tiene ningún problema en reírse cuando están hablando de mí. At what? I don't even still know what exactly. I was a kid. Like, what exactly is everyone laughing at, and what is everyone trying to get at? You know, Devon,
I remember you at Andrew Caldwell's party, okay? Te recuerdo en la fiesta de Andrew. No da más detalles, pero me parece increíblemente interesante que Alexa diga, te recuerdo en la fiesta de Andrew, como si Devon hubiera hecho algo malo. Like you weren't fucking whatever. I won't say it here, but I remember you at Andrew Caldwell's party. That was actually really. Well, she was on. Dice Lindsay, la relación con Alexa fue una de mis relaciones femeninas core, como las más importantes. Cuando uno está creciendo, las amistades del mismo género para construir tu identidad de género son muy importantes. Y esto no quiere decir que sean relaciones sexuales, son relaciones de amistad, relaciones de familia. Ella, como una niña en crecimiento, tener una mejor amiga, también mujer en crecimiento, era muy importante, era decisivo para su edad formativa. Y dice que Alexa era esa amistad prioritaria, íntima, necesaria, la más importante. A really good actress. Am I not alive? Wait, am I not alive? Like, where is she? She's like out now. She's out there. What? Okay, where is she? Okay, first of all, I'm right here. By the way, maybe Le preguntan a Lindsay, bueno, ¿y dónde está? No, ella está por ahí, en el universo, ya sabes, andando, viajando. I'm just making this video to let you know this is where I'm at. And also, out into the universe. Lindsay, what's up with you? Like, why is it all crunched down and having a... We're not even on bad... Le dice que porque habla de ella como en voz bajita y como que tan escondida, si ni siquiera están en malos términos. Esto fue a finales del año pasado, no estaban en malos términos, entonces no entiende por qué Lindsay está hablando de esta forma con ella, de ella si estaba bien. We're not on bad terms, Lindsay. Like, we're not even on bad terms. Like, you went through your thing, and I've been healing from my Tú stuff. tuviste tus Like, problemas, yo estoy what's going sanando de on? los I don't míos. understand why I'm such a shameful name to be said. No entiendo por qué mi nombre te da tanta vergüenza de decirlo. ¿Por qué da tanta vergüenza decir mi nombre si éramos amigas? And then saying that I'm out into the universe. What does that even mean? I'm just right here. I've been right here, and I'm pretty positive that they have seen my protest and know that's what I've Ellos saben que estoy aquí y estoy segura de que saben que han visto mis protestas. been doing and heard it from Christy Carlson Romano. Like, Y lo escucharon de Christy Carlson Romano. Empezamos a ver cómo cuadran las fichas. ¿Y por qué lo saben de Christy Carlson Romano? Porque en este video, corté esta parte porque era muy larga, Alexa cuenta que el día en el que ella fue a grabar el podcast de Vulnerable se cruzó con Lindsay, porque están en Podco, ¿cierto? Se cruzó con Lindsay y Lindsay sabía de qué venía a hablar Alexa al podcast. Acuérdense que ellas eran mejores amigas, ¿ok? Yep. And she's still acting. Wow, Yeah, she was she's out actually there. a really She's good great, actress. and she's Her mom. yeah, now they're like taking it a step back. Like, but she's there. Wow. Travel the world. Ella se casó y viajó por el mundo. I can see Lindsay's having a hard time here. Lindsay está teniendo dificultad para hablar al respecto. Lindsay, I was groomed by the age of 16, and that person that took me around the world, it was because they were isolating me. Empathize with her. Una persona que se supone que era su mejor amiga niega el hecho de que Alexa a sus 16 años fue víctima de grooming de un músico mayor de edad que se aprovechó de ella, la sacó de su casa y la llevó de vacaciones por el mundo para aislarla de sus amigos y familia mientras abusaba sexualmente de ella en este viaje. Pero según Lindsay, Alexa está allá afuera en el universo, ya sabes, viajando con su esposo músico, su mejor amiga. Oh, yeah, yeah. Oh. Because mom, Me enfrenté con su mamá, dice Lindsay. Ojo a este pedazo también muy importante. her mom was acting all kinds of like, What is going on? What is this podcast? What is this podcast? It's like, where are we at in our 30s? I was like, okay. And you were like tough and like what, like, you know, but I was like, this is like, it was like, unhinged. it was about, Whoa, whoa, whoa. Devin. Devin,
it's me, Alexa. Lindsay dice que es que se agarró con su mamá, que se agarró con la mamá de Alexa porque, no dio contexto, pero la mamá de Alexa le pegó. O sea, fueron a los puños cuando ella era una adolescente con la mamá de Alexa. The name that you were afraid to say. Y tienen miedo de decir mi nombre. Do you remember Andrew Caldwell's? ¿Se acuerdan de Andrew, el de la fiesta? Speaking of unhinged, like, what, bro? Unhinged. Why were you so excited to even say that about someone you haven't seen? ¿Por qué dices que yo soy unhinged? Como descontrolada, como rara. ¿Por qué te emociona tanto decir que yo soy rara? Básicamente lo que pasó en este podcast, que lanzaron ellos al aire porque sí, a pesar de que no se habían hablado con Alexa, pero pues estaban en buenos términos. Lindsay afirma que eran amigas, pero a pesar de que eran amigas, no la defendió de su invitada, de esa chica que invitaron de Unfabulous, por decirle que era loca. La invitada dijo, Alexa estaba como loca, ¿no? Y Lindsay, sí. Segundo, Devon se burla de Alexa, como si nada. Y parece que tiene miedo de decir su nombre, for some reason. Entonces, pues, Lindsay sabe a qué se dedica Alexa. Porque les dije que se encontraron en el sitio de Podco. Ellos se encontraron. Lindsay sabe a qué se dedica Alexa. Entonces, eso de que se niega a decir en dónde está, si está actuando o lo que sea, cuando le preguntan qué pasa en ese podcast, ¿a razón de qué? Algo pasó en la casa de este tal Andrew en una fiesta y parece que Alexa tuvo que defender a Lindsay de algo. No sabemos qué, pero algo pasó y Alexa la tuvo que defender. Lindsay encima dice que Alexa estuvo viajando por el mundo cuando ya les dije, realmente Alexa fue secuestrada por un hombre mayor que ella, aislándola del mundo, abusando de ella en una relación cuando ella era una menor de edad. No estaba de vacaciones Lindsay, no estaba viajando por el mundo con su millonario esposo músico. Encima Lindsay dice que la mamá de Alexa se peleó con ella en una fiesta, se fueron a los puños en algún momento, como si la mamá de Alexa fuera algún tipo de abusadora, maltratadora de menores. Pasa, resulta y acontece que estaban en una fiesta y Alexa no se quería ir. Resulta que Lindsay agarró a Alexa, como tú de que de esta fiesta no te vas, y pues la mamá de Alexa es como, pues dame a mi hija, ¿a ti qué te pasa? Y la mamá de Alexa estaba en todo el derecho de llevarse a su hija. Y Alexa dice en este transmisión, dice, no se trata de que yo no quisiera estar con Lindsay y demás, pero pues yo era una adolescente rebelde y entiendo por qué mi mamá quería llevarme, pero ¿por qué dices que mi mamá te golpeó y que te fuiste a los puños con mi mamá sin dar un contexto? ¿Para hacer quedar mal a la mamá de Alexa? ¿Con qué motivos? ¿No se supone que eran amigas? Alexa es como un nombre tabú para ellos, ¿cierto? No estaban en malos términos, pero por alguna razón no podían hablar de Alexa. Pues resulta que este podcast, si ellos antes no estaban en malos términos, terminó de cagarla épicamente con Alexa en términos de relación pública y demás. Cuando pasó este podcast, eso fue en agosto, y no fue hasta noviembre que Alexa se enteró del podcast. Pasaron meses hasta que ella se enteró y el podcast seguía arriba como si nada. Cuando Alexa se entera de esto y lanza esta transmisión hablando del tema, le escribe a Christy, porque Christy Carlson Romano es la jefe de podcast, la jefa, es la dueña del podcast del Manual de Net, y dice, quiero que le cambien el nombre al podcast porque decía algo como, la mamá de Alexa Nicholas de 101 le pegó a Mouse. Es una mentira. Es solo el clickbait del que hemos estado hablando, mentiras para atraer a la gente. Y además pidió que en el podcast se hiciera una disculpa pública para Alexa y su mamá, para que el público que había visto ese clip, que había visto ese fragmento del podcast, no se quedara con la idea errónea de que pues Alexa era esta mala persona y estaba haciendo estas cosas con su mamá y demás. Pero nada, Christy dijo, mames, aquí no hay disculpa. Le cambiamos el título y si quieres retiramos el clip, pero aquí no hay disculpa. Lindsay no se va a disculpar contigo. Pero ¿saben qué sí hizo Christy Carlson Romano? Borró el episodio de Vulnerable de Alexa Nicholas, el más viral que había tenido en YouTube, uno de los episodios que la puso en el mapa, hablando del abuso de estrellas. Cambiaron el título del podcast, borraron el clip, no hubo disculpa, pero ¿saben qué sí hubo? Bloqueo. Bloqueado tú, bloqueada tú. ¿Qué haces cuando la cagas en público? Te cancelan por eso. Alexa Nicholas la bloquean. La bloquean Christy y Lindsay Shaw.
porque cuando no tienes los pantalones para pedir disculpas, bloqueas a la gente. Eso es naturalmente lo que hacen las personas, ¿verdad? Como les digo, esto fue meses después de que saliera el podcast de Ned. Así que si Alexa no levanta la voz en noviembre diciendo no aprecio lo que están diciendo sobre mí, especialmente cuando Lindsay era mi mejor amiga, si ella no dice nada, pues nada, la gente la seguiría llamando loca y los del podcast de Ned como si nada, lanzando acusaciones a la gente sin consecuencias, porque claramente nunca han tenido consecuencias por todas las barrabasadas que se la pasan diciendo. Supimos qué pasó porque la bloquearon, porque Alexa escribió en su Twitter y cito, adivinen, Christy Colson Romano me bloqueó. Esto dice un montón sobre ella, qué triste. Y Lindsay Shaw me bloqueó también. Supongo que hacerse responsable por sus actos fue demasiado. Supongo que una disculpa es pedir demasiado, incluso si pudo ser de manera privada y hace meses. Bueno, supongo que son demasiado geniales para ir a la escuela. Too cool for school. Son demasiado geniales para pedir una disculpa, ¿no? Y no contentos con esto, no contentos con hablar mierda de Alexa, bloquearla, hacer quedar a su mamá como una maltratadora infantil y no pedir disculpas y hacer que un montón de gente se comiera la mentira de que Alexa es una mala persona igual que su mamá, pues Lindsay le dio corazón en TikTok y respondió a un comentario que atacaba a Alexa. Es decir, aprobando lo que esta persona comentó sobre Alexa, la que era su supuesta amistad femenina más importante y core de su adolescencia. Dice el comentario, Alexa es una psicópata que sigue usando nombres más grandes para que hablen sobre ella y usa esos títulos engañosos en YouTube que dan mucho cringe. Alexa intenta usar el soy una víctima todo el tiempo, pero nunca será tan relevante como Jeanette u otras grandes estrellas de Nick. Y Lindsay le responde, gracias. Lindsay, venga mamá, su merced no es la que se la pasa en el podcast del manual de supervivencia de Ned hablando de salud mental. Su merced no es la que se la pasa hablando de lo importante que es cuidarse con cosas como yoga y meditar y de cómo a través de la vida de mierda que has tenido te has dado cuenta de lo importante que es estar bien acá para poder hacer las cosas. ¿No es su merced la que dice todo eso? Yo estoy de acuerdo con Alexa cuando dice que a Lindsay Shaw le importa una mierda la salud mental. Esto está más allá de ser asqueroso frente a una víctima de abuso sexual infantil y estaré contactando a tu patrocinador BetterHelp respecto a esto. El podcast de Ned, hasta hace poco, porque no sé si han renovado el patrocinio, estaba siendo patrocinado por BetterHelp, que es una empresa virtual de psicología donde a uno lo atienden psicólogos por internet. Hay todo un tema respecto a ello, no es de las mejores temas de las mejores compañías respecto a salud mental, pero el hecho de que una persona como Lindsay Shaw, que se la pasa aprobando ese tipo de comentarios, esté patrocinada por una empresa que promueve la salud mental, bastante hipócrita de su parte. El comentario tiene razón. Yo no les voy a decir mentiras. Alexa sí usa títulos engañosos, a veces da mucho cringe, sí intenta ser relevante usando el nombre de otras personas más importantes para que la gente le ponga cuidado a lo que está haciendo. Pero Lindsay, su merced hace lo mismo en el podcast, mamá. Bruh. Usted hace exactamente lo mismo que está haciendo Alexa Nicholas, que es lo que chilla, men. Y es que ya vimos que el podcast utiliza exactamente estas mismas técnicas porque son populares para ver si les hacen el reboot. ¿Y tú con qué cara sales a decir, ay, gracias? El que tiene rabo de paja no debería estar hablando del otro. Se les quema así. Y el tema es que Alexa sí es una víctima, aunque no es perfecta, pero ella está haciendo un trabajo muy importante para visibilizar a las víctimas como tú. Como tú. Para que tú estés teniendo ese tipo de conductas después de bloquearlas porque tú insultaste a su mamá y ella te pidió que te disculparas al respecto. Y todo porque esto salió en un episodio del podcast. Esto no es que, es que lo publicó en Twitter, no, es porque esto lo hablaron ellos en un podcast. Y por eso hace parte de este stream. El podcast del Manual de Ned empezó como una forma de revivir una franquicia muy querida, como una ventana para conectarse con los fans y acabó siendo una vitrina para comentarios asquerosos, burlas a la salud mental, hipocresía, sustancias, fluidos corporales y otras tantas cosas que no tienen nada que ver con el propósito del manual o el propósito inicial del podcast. Y es que el poder que adquirió
esta gente a través de las redes sociales y a través de este revival que está teniendo el fandom gracias al podcast y demás, los convirtió en ese tipo de personas que es como, no me importa lo que digan, yo voy a ser tan unhinged y voy a dar tanto cringe en internet como a mí se me pegue la gana, porque es que nunca va a tener consecuencias, les dé asco o no. El episodio más reciente, que lo subieron hace una semana, como que volvió a encaminarse por el tema, y esto lo sé no porque vi el podcast, sino porque leí los comentarios y la gente era como, ay, por fin un episodio donde hablan de la serie, imagínate tú eso. Pero todo lo que les acabo de comentar, 3 horas de stream, pasó en un año. En menos de un año, destruir amistades, destruir el nombre de una franquicia y de sus personajes, engañar al internet repetidamente, manipular emocionalmente a tus fans, aprovecharte de la ignorancia de un público que no habla el mismo idioma que tú, cambiar tu forma de hablar progresivamente para decirle a la gente que efectivamente eres un confeso y pues que todo te siga valiendo ver. Pero, ay, porfa, Nick, hazme el reboot del manual de Ned. Si ellos, en su infinita nube narcisista, egocentrista, siguen creyendo que todo esto les va a ayudar para mantenerse relevante, arruinando a todo y a todos, destruyendo la reputación de la serie que los llevó a la fama y francamente el único papel relevante que han tenido en sus vidas, porque lamentablemente la industria es cruel y no les ha permitido salir de ese estereotipo, la verdad yo no sé qué decirles. Francamente, yo no apostaría por un reboot, por una secuela, después de ver estos comportamientos, de conocer realmente cómo son ellos como personas, interesados, cringe, absolutamente morbosos, asquerosos, que solo les importan las vistas y la plata, que se aprovechan de los fans completa, abierta y descaradamente para poder seguir aferrándose a ese papel que es el más famoso de sus vidas. Y pues es muy triste porque aunque el manual de supervivencia escolar de Ned auténtica, genuinamente era uno de mis programas favoritos de Nickelodeon, no quiero que le hagan secuela. No necesito que le hagan un reboot a esta forma tan desvergonzada de intentar ser relevante y conseguir fama. No quiero que tenga una secuela y no quiero que tenga un reboot. No se lo merece. Y si alguna vez, como yo, si vieron el podcast y se dieron cuenta de que Lindsay siempre está descalza, especialmente incómodos con el tema de que en Nickelodeon los pies it's a thing. Si alguna vez ustedes son como yo y se preguntaron si Lindsay es consciente de este problema con los pies, sí lo es. Bombastic side eye. No sé cómo ponerlo. Ella sabe exactamente qué es lo que está haciendo y capitaliza con eso. El TikTok. ¿Cuántas veces la sección de comentarios menciona tus pies? Comenta alguien en español, no sabía que tenía TikTok Premium. Y alguien dice, ah, lo pusieron gratis. Hell no, man. What the fuck? Nuevamente, todo esto en la búsqueda del reboot de un programa infantil. Maravilloso. ¿No es fantástico? Gracias por arruinar uno de mis programas favoritos. Se los agradezco. Gracias por arruinarlo. Gracias, lo arruinaron. Buenas noches. Lo arruinaron todo, gracias a Dios. Gracias por arruinarlo, mandar la supervivencia escolar de Ned. Pero ustedes que no son como ellos, que son personitas maravillosas y espectaculares y les gustó este video, yo sé que se van a suscribir, que van a comentar, que le van a dar like y que me van a seguir en mis redes sociales para seguir hablando de este y otros temas interesantes sobre franquicias y la cultura pop. Así que por allá los espero. Yo soy Eli Pandita y nos vemos en el próximo video. Bye. Drugs.